Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marianela Talavera Russo y quiero hablarles sobre nuestra investigación denominada Fricción del conocimiento en instituciones de educación superior, planteamiento desde la teoría de juegos, cuya línea de investigación es la gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación. En las economías de mercado actuales, complejas y globalizadas, las organizaciones ven al conocimiento como uno de sus más valiosos y estratégicos recursos y buscan manejarlo adecuadamente para que se convierta en ventaja competitiva. Aunque muchas organizaciones hacen inversiones significativas en tecnología y herramientas para promover la compartición del conocimiento y de esta manera generar esta ventaja competitiva, son los aspectos culturales, de comportamiento y estructurales los principales determinantes del éxito en las organizaciones. En temas de gestión del conocimiento, los procesos de conocimiento organizacional son por naturaleza generalmente sociales y complejos, y es uno de los retos más grandes en la gestión del conocimiento el cambio de comportamiento relacionado con la creación y consumo del conocimiento organizacional. Las transacciones de conocimiento organizacional se llevan con tensiones entre el interés propio que percibe un individuo y la ganancia cooperativa de un grupo o una comunidad dentro de una organización. Las organizaciones que ignoran dichas tensiones en el flujo de conocimiento pueden ser inefectivas en alcanzar sus objetivos de gestión del conocimiento y, como consecuencia, no alcanzar la ventaja competitiva que tanto desean. Cuando hablamos de flujo de conocimientos, nos referimos a ese enlace entre la creación y consumo del conocimiento y ocurre generalmente en dos niveles. El nivel intraorganizacional, hacia el interior de la organización, y el nivel interorganizacional, que se extiende hacia el exterior de la organización, incluye las entidades externas como proveedores, alianzas, socios de negocios, competidores y reguladores de la industria, entre otros stakeholders de importancia. Los comportamientos relacionados con compartir conocimiento de agentes organizacionales, por ejemplo el conocimiento de los empleados, están llenos de situaciones de conflicto de intereses, en los que ellos perciben diferentes pagos basados en sus decisiones estratégicas. Dichas situaciones pueden ser modeladas como juegos. Esta investigación se centra en la tensión que se da en el flujo de conocimiento hacia el interior de la organización, es decir, hacia el nivel intraorganizacional. Se identifican algunos dilemas de conocimiento, principalmente uno de ellos es el que se abordará desde la teoría de juegos y se describe su comportamiento. En ese sentido, hablemos de dilemas del conocimiento. Un dilema es una situación en la que se necesita escoger entre alternativas aparentemente indeseables. En el ecosistema de conocimiento organizacional, que comprende situaciones donde los agentes, como creadores y consumidores de conocimiento, toman decisiones estratégicas, buscan derivar mejores resultados posibles para la organización. Sin embargo, esta búsqueda de intereses personales o grupales puede entrar en conflicto con los intereses de la organización. La dependencia mutua de las alternativas que existen puede derivar en resultados con ganancias indeseables para algunos o para todos los interesados, tanto empleados como los directivos de las organizaciones. Para capturar y articular la esencia de esta complejidad en la toma de decisiones, introducimos la noción del dilema en el ecosistema de conocimientos, porque estos dilemas afectan en gran medida los resultados de iniciativas para el conocimiento organizacional y es necesario entenderlos para poder combatirlos y tomar decisiones estratégicas. Estos dilemas pueden ser especificados a través de múltiples perspectivas y niveles tanto estratégicos como de implementación, cultural, económico y político. Algunos dilemas claves de conocimiento que caracterizan situaciones de conflicto de intereses entre agentes de la organización son los denominados silos de conocimiento, la tragedia del bien público, fricciones del conocimiento y toxicidad del conocimiento. Este estudio aborda principalmente la fricción del conocimiento. La metodología empleada para este estudio consideró varios aspectos. En primera instancia, se trabajó con datos basados en la experiencia de 10 años de los autores en servicios profesionales, observación participativa y no participativa y relaciones con grupos de interés en instituciones de educación superior. Se realizó una modelación del juego en función del escenario a simular. Se aplicaron juegos dinámicos no cooperativos desde la perspectiva de teoría de juegos.
Tomando en cuenta esta perspectiva, los juegos de los que platicamos en este estudio son taxonomías de situaciones estratégicas. La teoría de juegos es una derivación matemática que analiza las habilidades cognitivas de las estrategias del jugador, en donde el objetivo principal del razonamiento teórico de los juegos no es predecir el resultado, sino descubrir cómo se juega y cómo es probable que los jugadores racionales que persiguen sus propios intereses tomen decisiones estratégicas en respuesta a las estrategias de otros jugadores participantes. La suposición de racionalidad sugiere que los trabajadores del conocimiento persiguen sus intereses individuales mientras juegan en el ecosistema de conocimiento organizacional. Con frecuencia se espera que, aunque se dan estos intereses individuales, y de acuerdo con la teoría de Adam Smith de la mano invisible, de algún modo los intereses individuales obtenidos a través de sus mejores respuestas a la larga conduzcan a resultados superiores para la organización. Por lo tanto, los modelos de juegos que describen dilemas de conocimiento podrían estructurarse como de naturaleza no cooperativa. La mayoría de los dilemas del conocimiento organizacional que se exploran en este estudio implican una tensión entre lo mejor para la comunidad y el conflicto de intereses de los individuos que participan. El conocimiento es un recurso que no disminuye y las transacciones de conocimiento ofrecen oportunidades potenciales de ganar para todos los participantes. Sin embargo, y aunque esta es una perspectiva que se conceptualiza como de suma variable, no es algo que quede claro para los participantes generalmente asociados a este tipo de juegos. En términos de enfoque de investigación, este documento aprovecha modelos simples ofrecidos por la teoría de juegos, que van desde juegos clásicos hasta modelos de juegos exclusivos. En este caso, el que trabajaremos será el modelo de principal agente o principal agent. Para simplificar, solo se consideran en los juegos planteados 2 jugadores. Dentro de las consideraciones para aplicar la teoría de juegos en este sentido en la gestión del conocimiento, consideramos que la teoría de juegos de comportamiento sugiere que factores como la historia, la cultura y los instintos cooperativos influyen en el comportamiento real de los agentes humanos en situaciones sociales. Las observaciones empíricas de estos juegos experimentales también fortalecen la opinión de que los seres humanos están altamente motivados por la reciprocidad, la cooperación condicional, un sentido de equidad, prefiriendo una distribución igualitaria de los pagos. Y este es un concepto muy importante que se trabaja en esta modelación. Los investigadores de esta teoría de juegos también reconocen el papel de una masa crítica de agentes humanos para iniciar el cambio en el comportamiento social de un grupo. De esta manera, si podemos entender el comportamiento de los juegos y entonces podemos influenciar las decisiones estratégicas, es posible que podamos influenciar a la larga esa masa crítica de agentes humanos que incidan en el cambio en el comportamiento organizacional. Los temas de comunalidad y conflicto de intereses propuestos por los teóricos del juego son congruentes con las teorías del intercambio social, la acción colectiva y las perspectivas de cooperación, en relación con el ecosistema de conocimiento organizacional. El marco de referencia sobre el cual trabajamos para el planteamiento de esta teoría de los juegos a partir de teoría de juegos son los siguientes. Las dimensiones que trabajaremos son jugadores, valor agregado, reglas tácticas y alcance. En ese sentido, trabajamos preguntas claves para el análisis del juego, considerando las implicaciones para el ecosistema del conocimiento para cada dimensión. En este sentido, nos preguntamos quiénes son los jugadores en el juego, y en un ecosistema organizacional, estos jugadores son todos los miembros involucrados en los procesos de conocimiento, tales como esta creación del conocimiento, su transferencia y su aplicación en la organización. En la dimensión de valor agregado, consideramos que el valor adicional de cada jugador trae al juego con respecto a los otros jugadores es el valor agregado. Esto sugiere cómo los jugadores pueden incrementar sus propias utilidades y así limitar los pagos de otros jugadores. En ese sentido, en un contexto organizacional, la reputación de un empleado que es fuente de conocimiento puede agregar valor para sí mismo y de esta manera, a la larga, construir prestigio entre otros aspectos y generar también en otros sentidos pagos relacionados con estos éxitos o estos prestigios logrados.
En cuanto a las reglas, nos preguntamos, ¿están las reglas fijas o son manipulables? Si uno o más jugadores tienen el poder de manipular las reglas usando movidas estratégicas, esto impacta en el valor agregado y las tácticas de los jugadores. En un sentido estratégico, el jugador que hace el primer movimiento puede crear ventaja para sí mismo. La manipulación de las reglas para generar ventaja se conoce como game changer. En un ecosistema de conocimiento organizacional no hay un conjunto de reglas universales. Pueden ser políticas organizacionales que exigen contribución de conocimiento como un criterio de evaluación, pero en la práctica, en realidad es la cultura organizacional la que determina si algunos de los dilemas permean en toda la organización. Por eso es importante a la hora de los planteamientos considerar cuáles son esas reglas que sí permanecen y cuáles son las reglas que son manipulables y quiénes tienen el poder para manipular esas reglas. En este caso, los dos jugadores de este planteamiento, el principal y el agente, tienen el poder sobre solo algunos aspectos y solo algunas reglas que se pueden manipular. En cuanto a tácticas, nos preguntamos cuál es la percepción de los diferentes jugadores en el juego. La percepción de los jugadores del juego, tales como la competencia pura, es decir, ganamos y alguien pierde, o una oportunidad cooperativa, es decir, todos ganamos, influencia las tácticas que los jugadores adoptarán en el juego. No necesariamente la interpretación de los jugadores es en realidad la ganancia o lo que en realidad va a ocurrir. Es decir, un jugador puede percibir que el juego es de ganar-perder cuando en realidad el juego puede ser ganar-ganar. Por lo tanto, ¿qué implicaciones tienen estas tácticas que se lleven a cabo? Pues que bajo las circunstancias que consideren los jugadores, se puede co-crear, transferir y aplicar conocimiento para maximizar sus pagos. Estas circunstancias constituyen el conjunto de tácticas a formular por parte de los jugadores. En cuanto al alcance, nos preguntamos, ¿cuál es el alcance del juego? Los jugadores pueden cambiar el alcance expandiendo o reduciendo las fronteras del juego. El alcance del juego está limitado a las barreras de la organización. Es posible cambiar este alcance si permitimos, por ejemplo, flujos de conocimiento interorganizacionales, tales como asociaciones, alianzas, outsourcing y otros stakeholders estratégicos. Sin embargo, en este estudio solo nos concentraremos en el nivel intraorganizacional y no tomaremos en cuenta estos flujos externos. Esto podría ser tomado en cuenta para estudios posteriores. Pero ¿cuál es el problema a explorar? La falta de adopción del conocimiento organizacional. Y trabajamos este enfoque del dilema de fricción del conocimiento para una situación estratégica en donde los parámetros que necesitamos para modelar son los juegos de dos jugadores, movimiento secuencial y juego de suma variable. Como se sugiere en el dilema de la fricción del conocimiento, el mejor interés de la gerencia se logra a partir de la transferencia y aplicación del conocimiento organizacional en toda la empresa. Sin embargo, las acciones de grupos involucrados en las prácticas de tales objetivos pueden no estar alineado con el bien organizacional. Por lo tanto, una situación estratégica surge debido a la naturaleza pegajosa del conocimiento. Es generalmente difícil, si no imposible, para la organización el monitorear y controlar la aplicación de conocimiento, particularmente la transferencia y reuso del conocimiento tácito y valioso y el capital relacional. En teoría de juegos, dicha situación con incertidumbre endógena, donde un jugador es incapaz de observar las acciones de otro jugador, se denomina moral hazard o riesgo moral, es decir, el conflicto inherente del conocimiento colectivo donde ningún individuo se siente responsable por sus acciones. Un ejemplo de un riesgo moral puede ser que en la industria de los seguros, la cobertura por riesgos deriva de una reducción en el nivel de cuidado acerca del objeto asegurado, debido a que los asegurados no pueden monitorear de manera directa, los aseguradores no pueden monitorear de manera directa el comportamiento de los jugadores asegurados. En cuanto al modelado del juego, desde una perspectiva de teoría de juegos, se busca analizar el escenario y construir mecanismos de incentivos efectivos que puedan provocar que los equipos actúen alineados con el mejor interés del ecosistema. El modelo de referencia que estamos considerando es el de principal agente, en donde el director
de una división de una institución de educación superior, por ejemplo, es el considerado el principal y contrata a un empleado o profesor, al que denominamos agente, para realizar un proyecto. Tanto el director como el empleado pueden escoger dos estrategias y hay dos consecuencias para cada acción del empleado. El director decide el nivel de compensación a ofrecer del empleado, por ejemplo, y el empleado responde a la decisión del gerente aplicando un mayor o un menor esfuerzo. El empleado decide después de la decisión del director y su decisión no es clara y observable para el director, y cada opción del empleado tiene un impacto en la ganancia del proyecto. Esta incertidumbre es representada en el modelo a través de una distribución de probabilidad de niveles de pago o beneficios, en donde suponemos dos niveles de beneficios, el bueno y el malo. La distribución de probabilidad para los pagos cuando el empleado se esfuerza más también tiene ese nivel de beneficio involucrado. Por lo tanto, la ganancia para un pago bueno, considerando una probabilidad de 0.8, y la ganancia para un pago considerando un proyecto malo es de 0.2. Mientras que la distribución de probabilidad para los pagos cuando el empleado se esfuerza menos es el inverso. Ya que el director no puede juzgar los esfuerzos del empleado, va a pagar el incentivo basado en la rentabilidad alcanzada. Por ejemplo, el director paga un incentivo alto cuando el nivel de ganancia es bueno y un incentivo bajo cuando el nivel de ganancia es malo. Por lo tanto, los pagos netos para el director en los dos niveles se pueden representar, como mostramos en esta diapositiva, y desde la perspectiva de las utilidades de los pagos, estas pueden ser expresadas como una función de los incentivos de igual manera. Sin embargo, los pagos deben estar ligados a la insatisfacción percibida o desutilidad para el nivel de esfuerzo que el empleado necesita para gastar o esa dificultad de lograr el incentivo. Asumiendo esa desutilidad, cuando el empleado pone un gran esfuerzo, los pagos netos para el empleado en los dos niveles serían estos. En este sentido, este estudio genera 4 escenarios, en el que el director o principal decide el nivel de compensación a ofrecer al empleado y por lo tanto hay 4 esquemas de compensación y relacionamiento con el empleado. El primer escenario o esquema es el de la compensación fija, donde se paga una compensación fija independientemente de la situación relacionada con el proyecto. En el escenario 2 es el denominado salario más incentivo en función del resultado del proyecto, en donde el incentivo está directamente relacionado con qué tan bien va el proyecto al finalizar. El escenario número 3 es el denominado salario más incentivo en función del prestigio de la gente, donde lo que se considera como una variable es el grado de prestigio que tiene el empleado que se contrata para la realización del proyecto. Mientras mayor prestigio de la gente, se presume que el proyecto puede tener una mayor probabilidad de éxito. Y el escenario 4 nos habla de un salario más un incentivo en función del prestigio de la gente y del resultado del proyecto. Este es el escenario más completo porque considera tanto el prestigio de la gente como el resultado del proyecto para poder generar proyectos que tengan mayores probabilidades de éxito y las decisiones son más complejas. ¿Cuáles son las condiciones para el pago? Un buen proyecto tiene una ganancia mayor que un mal proyecto. La ganancia por un mal proyecto debe al menos poder pagar por el incentivo del empleado. La aceptación de un empleado implica un menor esfuerzo por compartir el conocimiento. El incentivo por un buen proyecto es mayor que el incentivo por un mal proyecto. Un esfuerzo mayor es percibido por el empleado como una desutilidad más alta que un esfuerzo menor. El valor percibido por el empleado siempre será alto cuando se esfuerce menos. El incentivo a pagar en función del prestigio es mayor para un empleado de mayor prestigio que para uno de menor prestigio. El incentivo a pagar en función del prestigio y la ganancia es mayor para un empleado de mayor prestigio en un proyecto que sí sale bien. Y la probabilidad de que un proyecto salga bien es mayor para un empleado con prestigio que para un empleado. Resultados.
En el escenario 1, denominado compensación basada en el salario fijo para los empleados, dado que la desutilidad alta es mayor que la desutilidad baja, el valor percibido o pago percibido por el empleado para los empleados siempre será alto cuando se esfuercen menos. Así que la estrategia dominante del empleado será realizar el mínimo esfuerzo, no teniendo incentivo para hacer un esfuerzo adicional. Es decir, lo racional del free riding resulta en una tragedia del bien público. Es decir, el empleado prefiere no hacer gran cosa y dejar que de todos modos se le dé lo mismo por el mínimo esfuerzo. En el escenario 2, denominado pago más incentivo en función de la rentabilidad del proyecto, el director paga un salario fijo más un incentivo relacionado con la rentabilidad del proyecto. Esto implica que el riesgo es compartido por el director y el empleado. En este escenario, se presenta un incentivo más favorable en situaciones donde no hay diferencias significativas en el nivel de prestigio y existen diferencias significativas en la rentabilidad de los proyectos, distinguiendo claramente entre un proyecto que sale bien y uno que sale mal. Cuando la probabilidad de éxito aumenta significativamente por el esfuerzo realizado, es más recomendable elegir un incentivo que motive a realizar un buen proyecto aunado a un pago mayor. En el escenario 2, el director consideraría la importancia de una ganancia mayor y la probabilidad mayor de éxito que le brinda un empleado con prestigio, por lo que elegiría un empleado de prestigio por sobre un empleado sin prestigio cuando el resto de las condiciones son iguales. En el escenario 3, denominado pago más incentivo en función del prestigio del empleado, el director paga un salario fijo más un incentivo relacionado con el prestigio del empleado únicamente. En este caso, la solución de los mejores pagos desde la perspectiva de los empleados es la misma que en el escenario 1, porque no importa qué esfuerzo realicen, de todos modos el pago es fijo. El escenario 3 muestra un panorama similar al escenario 1, como ya lo mencionamos. En tanto las probabilidades de éxito sean similares, el empleado siempre elegirá el mínimo esfuerzo. Cuando las probabilidades de éxito sean más altas y superen la diferencia de pago de un empleado de prestigio, el director también elegirá un empleado sin prestigio porque el pago que recibe el director será mayor. Es decir, también aplica el mínimo esfuerzo, pero desde la perspectiva del prestigio. En el escenario 4, pago más incentivo en función del prestigio del empleado y la rentabilidad del proyecto, el director paga un salario fijo más un incentivo relacionado con el prestigio del empleado y además un incentivo relacionado con la rentabilidad del proyecto. Esto implica que el riesgo es compartido por el director y el empleado en función de la rentabilidad del proyecto. En este escenario, se muestra un planteamiento más ajustable a situaciones donde la diferencia de ganancia entre proyectos buenos y proyectos malos es significativa y hay más variables que puedan reforzar la probabilidad de éxito a través de incentivos más atractivos en función de las condiciones del empleado, tales como el prestigio que le da la experiencia de proyectos exitosos, el esfuerzo por ser aceptado y el esfuerzo en la realización del proyecto. En general, en los escenarios presentados, las decisiones racionales de empleados y empleadores en situaciones de fricción del conocimiento pueden ser representados mediante juegos dinámicos no cooperativos con situaciones de principal agente. Estos juegos pueden ser jugados considerando condiciones de prestigio y no prestigio del empleado, así como decisiones de esfuerzo por aceptación o rechazo ante otros empleados y de decisiones de realizar un mayor o un menor esfuerzo en la elaboración del proyecto. Las variables incluidas son variables soportadas por teoría de gestión del conocimiento y cultura organizacional, así como la observación de casos a través de 10 años en una institución de educación superior. El riesgo de escenarios que se ven afectados por factores ajenos, representados por las probabilidades de generar buenos o malos proyectos, hace evidente la necesidad de continuar ajustando el modelado a la realidad. Hay otros factores que no se consideran en este modelo, dado la simplicidad que se está buscando. Otro de los aspectos a considerar es que solo se trabaja en el nivel intraorganizacional. Para explorar el nivel interorganizacional será necesario hacer nuevos modelados. Los directores, en base a la ganancia esperada del proyecto, deben decidir si pagar más a fin de aumentar las probabilidades de éxito de proyectos importantes. En instituciones donde el prestigio del empleado es un factor importante para los empleados y hay diferencias significativas en la percepción que ellos tienen
sobre quien como líder de proyecto comparte la información, un escenario con un incentivo fijo no motiva a realizar esfuerzo por aceptación ni por la realización del proyecto, ya que no importa el resultado, considerando este pago fijo. Por lo tanto, es importante un nivel de incentivos variables. Sin embargo, cuando la diferencia de ganancia entre un proyecto bueno y un proyecto malo es muy baja y las probabilidades de que el proyecto salga bien por diversas razones es alta, el escenario 1 podría ser el más adecuado para los involucrados en el juego. Cuando los proyectos no marcan una diferencia en ganancias por un buen o un mal proyecto, los directores tenderán a elegir incentivos fijos. Lo que ocurre en escenarios como estos, del lado del empleado, es que se puede dar la tragedia del bien público como ya lo hemos visto. En el escenario 1 se muestra un ejemplo de esto cuando hay igual probabilidad de obtener un buen o un mal proyecto, ya que el empleado elegirá siempre el mínimo esfuerzo por el mismo pago. Lo mismo ocurre en el escenario 3, cuando el incentivo tampoco está ligado a la ganancia, con la diferencia de que en juegos repetitivos las circunstancias podrían cambiar, incluyendo la variable de aumento o disminución de prestigio para los siguientes juegos, en el caso de los empleados, que podría impactar en la ganancia esperada futura, pero posterior análisis es requerido para este aspecto. Los incentivos basados en resultados son mucho más recomendables cuando la diferencia de ganancias entre un buen y un mal proyecto es significativa, ya que la utilidad de ambas partes superará las desutilidades percibidas por los empleados y entonces el esfuerzo se percibirá como de mayor recompensa. Es difícil para las organizaciones monitorear y controlar la aplicación de conocimiento tácito por parte de sus empleados. El análisis del modelo de juego sugiere que el riesgo moral agrava el problema y requiere iniciativas adicionales. Para combatir este tipo de situaciones, es necesario cambiar comportamientos de los empleados para que sean incentivados y se puedan esforzar más en iniciativas del conocimiento. Los incentivos ayudan a reforzar comportamientos positivos y también a fomentar esta cultura de compartición del conocimiento. Los esquemas de recompensas extrínsecos, como las económicas, pueden disminuir en ocasiones la motivación intrínseca, tal como el reconocimiento de sus pares, por lo que se recomienda que se favorezcan asociaciones y contribuciones que sean esperadas por los empleados para favorecer al mismo tiempo mejores comportamientos en la compartición de conocimiento. Coincidiendo con Zhang, el favorecer y difundir entre los empleados la realización de tareas altamente visibles impacta en un comportamiento de contribución del conocimiento de los empleados. Por ello, se recomienda que las organizaciones diseñen mecanismos de incentivos balanceados, incorporando tanto incentivos extrínsecos como incentivos intrínsecos. Se recomienda el diseño de incentivos que recompense a cada acción de contribución de conocimiento, ya que es más efectivo que las revisiones periódicas de desempeño para motivar comportamientos sobre el conocimiento. Embebiendo el coaching y la mentoría informal en las rutinas del comportamiento de los empleados, se puede fomentar una cultura de regalo institucional, promoviendo la colaboración y generando este aspecto de compartición. Conociendo a las organizaciones, no se debe sobreenfatizar la codificación del conocimiento en artefactos y creación de mejores prácticas, porque los elementos orgánicos, tales como el empoderamiento tácito necesitado para ser facilitado, así como la serendipia en la creación del conocimiento para lidiar con la incertidumbre y la complejidad del proceso en la toma de decisiones, es lo adecuado. Redes informales dentro de la organización, tales como las comunidades de práctica, para promover el intercambio de conocimiento tácito y la colaboración en la compartición del conocimiento, son otra manera de poder incentivar estos mecanismos de compartición. Muchas gracias por su atención.